Hola mis amados, Dios los bendiga. Si usted está viendo este video es que tuvimos problemas técnicos para poder transmitir el culto en vivo. Entonces hicimos por precaución esta grabación previa. De todas formas, le invito a que con un corazón dispuesto adoremos al Señor, le alabemos y también recibamos el consejo de su palabra. Allí donde usted está, le invito a que se ponga de pie y vamos juntos a cantarle al Señor. Tu gloria, Dios, todo es para tu gloria, Dios, todo es para tu gloria, Dios, todo es para tu gloria, Dios. Todo es para tu gloria, Dios, todo es para tu gloria, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí, estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar,
te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Ese mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oremos a Dios. Amado Señor, muchas gracias te damos en este día de bendición, día en el cual tú nos permites como iglesia volver a reunirnos, volver a congregarnos, con algunas restricciones, Señor, pero celebramos y nos da alegría de que podamos volver a vernos y saludarnos, Señor. Oro por mis hermanos, por mis amigos que de una u otra manera no se pudieron congregar hoy. Te pido que les bendigas, te pido que ministres sus corazones, Señor, que la alabanza haya sido refrigerio y que la palabra ministre sus vidas. Pongo en tus manos, Señor, la serie del libro de Crónicas. Te ruego que la historia, Señor, que tú has revelado allí y las verdades teológicas que están allí, ministren a la congregación, ministren a la iglesia, hablen al perdido, den vida eterna, Señor. Ponemos en tus manos esta nueva serie. Te pido, Señor, que nos bendigas por medio de la voz poderosa de tu Santo Espíritu, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios los bendiga a todos. Escúcheme lo siguiente, escúcheme esta letra. Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez que me malgasto mi futuro y su paz con mi manera de ser,
Aunque lo escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando te quiero hasta rabiar. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel. Y soy rebelde es que quizás nadie me conoce bien. Alguno de estos días voy a escapar para jugarme todo por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar. Hay que apostar sin miedo. No importa mucho lo que digan de mí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando te quiero hasta rabiar. Y soy rebelde cuando no pienso igual que. La anterior letra es la letra de una canción que llevó a la fama al grupo mexicano de música pop, grupo que se llamó Rebelde o RBD, como también se conoció. Y esta canción se volvió tan popular que les aseguró a esta banda 4 años, desde el 2004 hasta el 2008, 4 años de giras por todo el mundo. Sin duda, pues muchos adolescentes y muchos jóvenes de esa época, incluso de la nuestra, se identifican con la letra de esa canción. Se identifican con soy rebelde. Hoy por hoy la gente es muy pero muy rebelde. Al parecer, pues la rebeldía dejó de ser un antivalor y se está convirtiendo en una virtud que muchos quieren abrazar. Hoy los jóvenes quieren salir a protestar y ser rebeldes y tirar piedra y dañar la infraestructura de las ciudades, dañar el bien ajeno. Pareciera que la rebeldía estuviese por estos tiempos cobrando muchísima fuerza y muchos hasta la admiran. Hoy día son rebeldes los niños. ¿Sí se ha dado cuenta que los niños son rebeldes? Quizás su hijo es rebelde. Quizás los adolescentes, ¿no? Bueno, los adolescentes casi en su gran mayoría son rebeldes, los jóvenes, pero también hasta adultos, viejos rebeldes. En esta semana en Bucaramanga, uno de los titulares de Vanguardia Liberal es que una mujer le contestó a un policía porque le mandó a ponerse tapaboca y dijo, de algo me tengo que morir. Porque la gente es así, rebelde. Nadie le tiene miedo a la rebeldía. Por eso en el estudio que hoy iniciamos de Crónicas, vamos a ver los 2 libros de Crónicas, este y el siguiente mes con ayuda del Señor. Vamos a revisar la siguiente serie. Titulé así la serie de los 2 libros de Crónicas, El Dios que controla la historia. Porque definitivamente, con todo y que haya rebeldes y con todo y que la mayoría de la gente en este mundo es rebelde, Dios sigue controlando la historia, que de hecho es su historia. Y el tema que hoy vamos a revisar lo he titulado El problema de la rebelión. El problema de la rebelión. Y vamos a leer el capítulo 10 del primer libro de Crónicas. Capítulo 10 de Crónicas, del primer libro de Crónicas. Bueno, antes lo ubico un poquito en el contexto. En la Biblia hebrea, Crónicas es un solo libro. De hecho, es el último libro de la Biblia judía porque resume las escrituras, resume toda la historia del pueblo judío hasta ese momento. La primera palabra que aparece en el libro de Crónicas es Adán. Y la última, obvio, en el segundo libro de Crónicas, la última tiene que ver con el regreso del pueblo judío que fue llevado cautivo, como lo vimos en la predicación pasada. Se cree que este libro fue escrito aproximadamente del año 450 al 400 antes de Cristo. Y es sumamente interesante que luego de hablarnos del origen del pueblo de Dios, arrancando desde Adán, bueno, menciona una cantidad de genealogías, realmente le dedicó 9 capítulos el escritor, el cronista, a las genealogías del pueblo de Dios. En el capítulo 10 de plano, de momento, de isofacto, pone
la muerte del rey Saúl, la muerte del primer rey de Israel. Impresionante. De hecho, las Sagradas Escrituras presentan en tres pasajes, en tres momentos, en tres lugares, la muerte del rey Saúl, con el propósito de mostrarnos lo delicada que es a los ojos de Dios la rebelión. Porque si usted no lo sabía, se lo digo, la rebelión es un pecado que el Señor mira con muchísimo desagrado. Ahora sí, por favor, abra su Biblia en primer libro de Crónicas, capítulo 10. Del 1 al 14, todo el capítulo dice así. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel, y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos de ellos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que me maten esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió. Así murieron Saúl y sus 3 hijos. Ese día pereció toda su familia. Cuando los israelitas que vivían en el valle vieron que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron muertos a Saúl y a sus hijos en el monte Gilboa. Lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia a sus ídolos y al pueblo. Después colocaron las armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Los llevaron a Jabes, sepultaron sus huesos debajo de la encina de Jabes y guardaron 7 días de ayuno. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Aquí el cronista nos narra cómo fue la muerte de Saúl y de sus hijos. Y afirma que la muerte del primer rey de Israel fue producto de la rebelión de Saúl contra el Señor por no consultar a Dios, de no querer consultar a Dios, sino de ir a consultar a una adivina. De alguna manera, es como si el propósito del cronista fuera mostrar o fuera recordarles a los que regresaron de la cautividad babilónica, a los de Judá, a los del reino del sur, que ser rebelde delante de Dios es sumamente delicado. Escúchelo, ser rebelde delante de Dios es muy delicado. Es como si el cronista les dijera a estos que han regresado de la cautividad: ¿quieren rebelarse nuevamente contra el Señor? Terminarán como Saúl. No repitas la historia. Es como si él quisiera transmitirles eso. Y entonces, permítame, de una vez voy a resolver la pregunta del título. El título es el problema de la rebelión. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la rebelión? Escuche lo siguiente. La rebelión en realidad tiene un solo problema. Uno solo. La rebelión tiene este problema. Dios desecha a los rebeldes. Por favor, grábeselo. Aquí, pero también aquí. La rebelión tiene un solo problema. ¿Cuál es? Dios desecha a los rebeldes. Es decir, el Dios que controla la historia sabe lidiar
con los rebeldes, con los poderosos que se ufanan, con los poderosos que le dan la espalda, con los poderosos que le traicionan, con los poderosos que se levantan en contra a sus mandamientos. Dios sabe lidiar con esos rebeldes. La historia que Dios está entretejiendo no la podrá dañar ningún rebelde, ni 1 millón de rebeldes, ni 8,000 millones de rebeldes. No, Dios sabe lidiar con los rebeldes. Entonces, el propósito de este mensaje, mis estimados, es que temamos caer en estado de rebelión contra el Señor. Por ahí una vez Miguel Ángel lo entrevistaron, ¿no? Para el cargo que hoy desempeña como profesor de un colegio, profesor de música. Y le preguntaron que él qué era a lo que más temía, qué era lo que le causaba más temor. Y Miguel Ángel contestó que lo que a él le causaba más temor era rebelarse, caer en un estado de rebelión, endurecerse de corazón. Yo creo que todos deberíamos tener ese temor. Todos deberíamos sentir ese temor. Si usted no lo siente, le invito a que le preste mucha atención a esta predicación, a esta palabra, para que el Señor haga despertar en nosotros temor por Él y temor de caer en un estado de rebelión. Una de las preguntas más inquietantes que uno se puede hacer cuando lee pues, la fascinante historia del primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes y primer y segundo libro de Crónicas es esta: ¿por qué Dios perdonó a David, pero rechazó a Saúl? A los 2 primeros reyes de Israel estoy hablando, ¿no? Dios quiso perdonar a David, pero no quiso perdonar a Saúl. ¿Por qué? Yo hago esta pregunta pues porque tanto David como Saúl pecaron y pecaron muy gravemente delante de Dios, los dos. ¿Por qué Dios perdona al uno y al otro lo desecha? ¿Por qué? Voy por medio de esta predicación a responder precisamente parte de esa pregunta. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Y pues también nos vamos a dar cuenta entonces por qué no desechó a David. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Porque les recuerdo, el problema de la rebelión es que Dios desecha a los rebeldes. Entonces, ¿por qué Dios desechó a Saúl? Número 1, Dios desechó a Saúl porque rechazó la palabra. No lo olviden. Saúl rechazó la palabra. Mire lo que dice, voy a irme al libro de Samuel, porque allí es donde se nos narra con mayor detalle la vida de Saúl, y Crónicas de lo único que se ocupa es de mostrarnos la muerte, cómo fue la muerte de Saúl. Voy a leer primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Dice así: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Bueno, para los que creen que desobedecer la palabra del Señor es poca cosa, el escritor de Samuel nos deja aquí el registro de 2 momentos claves en la vida de Saúl en los cuales él le falló al Señor. Aquí ya leímos solamente uno, pero les recuerdo cuál fue el primero. El primero fue cuando él tenía que enfrentar a los filisteos y el profeta Samuel le dice: tiene que esperar 7 días, a los 7 días yo vendré a ofrecer el sacrificio para que tú vayas al combate. Como Samuel no llegaba al 7º día, entonces Saúl, en un afán, y como veía que la gente, los soldados estaban desertando, entonces él se atrevió a ofrecer el holocausto, cosa que nunca debió haber hecho, porque nosotros debemos tener muy claro hasta dónde llega nuestra actuación, qué nos está permitido hacer y qué no nos está permitido hacer. Saúl, con todo y que era rey, no era profeta y no era sacerdote, no podía ofrecer el sacrificio. Eso fue
uno de las fallas de Saúl. Este episodio que les acabo de leer en el capítulo 15 del primer libro de Samuel fue la segunda prueba en la que él vuelve a fracasar. Saúl debía ejecutar una misión que Dios le había dado. ¿Cuál era? Arrasar con Amalek, con los amalecitas. Dios había determinado juicio contra Amalek, las indicaciones habían sido muy claras por Dios, pero Saúl otra vez, escúcheme, otra vez desobedeció la palabra del Señor, le perdonó la vida al rey de Amalek y también le perdonó la vida a los mejores animales de su ganado y sacó el achaque que era que con esos animales le iba a ofrecer sacrificios al Señor. Cuando uno lee esto, pues nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, pero cuando uno lee esto uno dice, pero bueno, ¿cuál fue el problema? Hasta misericordioso Saúl. Entonces, el escritor de Samuel registra las palabras del profeta Samuel y nos hace saber que nosotros debemos ser muy cuidadosos precisamente con ese pensamiento. ¿Sabe qué es lo que está transmitiendo el escritor de Samuel? Lo siguiente: desobedecer a Dios equivale a rebelarse. Así de sencillo. Desobedecer a Dios equivale a rebelarse. Es que Dios toma la desobediencia nuestra como rechazo hacia Él. A lo que usted y yo llamaríamos unas pequeñas desobediencias, Dios lo llama rebelión. La Biblia lo califica como rebelión. Saúl fracasó en dos áreas: esperar y obedecer. Y ese fracaso lo llevó a fracasos mayores. Cuando usted no espera y cuando usted no obedece, usted va a fracasar. Si yo me adelanto a los tiempos de Dios y si me rehúso a obedecer lo que Dios dice, yo voy a fracasar. Voy a fracasar trágicamente. Permítame entonces contextualizar estas palabras que leímos del profeta Samuel. Samuel es como si le hubiera dicho lo siguiente a Saúl, para contextualizarlas, ¿no? A Dios le gusta que celebremos el culto. Claro que sí. A Dios le gusta que celebremos el culto. No lo ponga en duda. Pero escúcheme lo siguiente. A Dios le gusta más que salgamos del culto a practicar el sermón. Esto le gusta mucho más de que celebremos el culto. Lo segundo que también quiero resaltar de las palabras del profeta Samuel es lo siguiente, como para ponerlas en contexto. Todo rebelde es como un brujo. Uy, no, pastor, tampoco. Sí, eso fue lo que dijo Samuel y ahorita se lo voy a volver a leer. Todo rebelde es como un brujo, es como un hechicero, es como una pitonisa, es como una adivina, como una bruja. Todo rebelde es como un brujo. Y lo siguiente, todo arrogante es como alguien que se postra ante las estatuas. Esas personas altivas que no se le agachan a nadie, bueno, son idólatras. ¿Saben ante quién se están agachando? Ante su propio egoísmo, ante su propio orgullo. Piénselo bien, porque eso fue precisamente lo que dijo Saúl, lo que le transmite, lo dijo Samuel, lo que le transmite a Saúl. Vea, Saúl vivió una vida continua de rechazo a la palabra de Dios y al final ni tan siquiera lo lamentó. Él está en el momento de morir y todavía sigue pensando en él. No quiere que jueguen con él. No quieren que los filisteos se burlen de su cuerpo. Sigue pensando en él. Está ya muriendo porque se buscó suicidarse. Está a punto de morir, pero está pensando en él y nada más que en él. Qué tremendo Saúl. Y el escritor de Samuel es concluyente en el juicio de Dios sobre Saúl, mucho antes de que él muriera. Este episodio, que bueno, los eruditos no se ponen de acuerdo en la fecha, en el momento en que él fracasa en la misión contra los amalecitas, muestra el juicio que Dios determinó. Saúl siguió viviendo unos cuantos años, no sabemos cuántos más, pero siguió viviendo unos cuantos años, pero Dios ya había determinado juicio sobre él. ¿No le parece tremendo eso?
¿No le parece terrible? ¿No le parece terrorífico? Siguió viviendo, pero ya pesaba sobre él un juicio que había decretado Dios mismo por boca de Samuel. Vea lo que dijo Samuel. Le leo el 15:23. Primero de Samuel 15:23. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Por eso le dije que el que es rebelde se comporta como un brujo. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Y la arrogancia, o sea, el orgulloso, el altivo, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Así es que se postra ante sí mismo. Ahora véalo el juicio que decretó Dios por la boca de Samuel para Saúl. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Qué tremendo. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. A usted, le digo a usted, que tiene y que ha tenido el privilegio de escuchar la palabra del Señor, quizás, no sé, en las últimas predicaciones, de pronto usted nos está viendo por nuestro canal, ha venido escuchando la palabra del Señor, o quizás usted es un miembro de Comunidad Vida con Propósito, o un asistente regular de Comunidad Vida con Propósito. A usted le digo, a usted que tiene el privilegio de escuchar la palabra del Señor, le digo, obedezca, obedezca, no actúe como Saúl, no sea un rebelde, no se resista a la palabra de Dios. Y basado en este pasaje, le voy a decir una palabra muy fuerte de parte de Dios a todos los que han tenido ese privilegio, el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Escúcheme. Dios dice, si me rechazas, te rechazo. Ahí está escrito. Como tú me rechazaste, yo te he rechazado. Qué tremendo, ¿cierto? Yo sé que muchos dirán, uy, no, Pastor Ángelo, tampoco, Dios no es así. O de pronto otros dirán, uy, pastor, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús no es así. Bueno, pues bien, permítame leerles unas palabras de Jesús. Lucas 9:26 dice, Lucas 9:26, si alguien, dijo Jesús, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. O sea, Jesús dice, si te avergüenzas de mí, me avergonzaré de ti. ¿Ahí lo ve? Si te avergüenzas de mí, me avergonzaré de ti. Es que Dios es muy delicado con sus palabras, claro que sí, muy delicado. Despreciar la palabra de Dios es despreciar a Dios mismo. Saúl sabía lo que Dios había dicho, mas sin embargo, en la primera situación no quiso esperar. Qué tremendo. Cuando vio que los soldados se desbandaban, él inmediatamente no esperó, sino que se atrevió a ofrecer el sacrificio, cosa que le estaba prohibido. Saúl es del tipo de cristianos que creen que el afán es razón para desobedecer a Dios. Tienen afán en su corazón y piensan que el afán es suficiente. Ay, no, es que Dios me está llamando a un ministerio y no se esperan. Y terminan desobedeciendo a Dios. Ay, es que me voy a quedar solterona y no se esperan. Y terminan tomando malas decisiones. Le repito, Saúl es del tipo de cristianos que creen que el afán es razón para desobedecer a Dios. Eso en la primera situación. En la segunda situación, nuevamente Saúl sabía muy bien la misión que Dios le había encomendado, pero se dejó llevar por sus propias apreciaciones, por lo que él creía. Escuche lo siguiente. Saúl es del tipo de cristianos que ante la palabra de Dios dicen, a mí no me parece. Saúl es así. Saúl es así. Se lo repito. Saúl es del tipo de cristianos que ante la palabra de Dios dicen, a mí no me parece. Uy, no, es que ese pastor es más exagerado. Es que el pastor es fanático. Uy, no, a mí es que el pastor no me gusta. Vea, mis amados, le voy a decir algo que, si usted es miembro de la Comunidad Vida con Propósito, me ha escuchado decir muchas veces. Frente a lo que yo diga, usted no tiene ningún problema si soy yo el que lo digo.
Pero si lo que yo estoy diciendo lo dice la Biblia, usted sí está en serios problemas si no lo toma para su vida y si no lo obedece. Entonces, ¿por qué Dios desechó a Saúl? Bueno, por rebelde. Pero ¿cómo se vio esa rebeldía? Porque él rechazó la palabra. Rechazó la palabra. Número 2. ¿Por qué Dios rechazó a Saúl? Como segundo, porque Saúl amó la posición. Porque Saúl amó la posición. Le voy a leer primer libro de Samuel 15:30. Estoy todavía en el 15 de Samuel. Vea la respuesta de Saúl. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor, tu Dios. Y escucha esto. Quien busca reconocimiento no tiene arrepentimiento. Quien busca reconocimiento, que lo ve, que le gusta figurar, quien busca reconocimiento no tiene arrepentimiento. Présteme mucha atención a esta respuesta que dio Saúl cuando el profeta Samuel lo amonestó, porque eso es la función de un profeta, amonestar. Cuando el profeta Samuel amonesta, regaña severamente a Saúl, ¿cuál fue la respuesta de Saúl? Míralo. Él dijo así: he pecado. Si uno hubiese dicho, si él no hubiese dicho más, uno, se levantaría y aplaudiría. Bravo, excelente Saúl, así se hace mi hijo. Qué bonito que sea humilde, qué bonito que agache la cabeza, qué bonito que reconozca. Si él solamente hubiera dicho esas dos palabras, he pecado, eso habría sido sabiduría de su parte. El problema es que el escritor de Samuel siguió escribiendo lo que Saúl siguió diciendo. Y vea lo que él siguió diciendo. Pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. ¿Lo ven? ¿Usted alcanza a notar lo que él dijo? ¿Usted alcanza a ver el corazón de Saúl? Saúl no está arrepentido. Él no se humilla ante Dios. Ha sido descubierto y amonestado por el mismísimo profeta que lo ungió para que fuera rey de Israel, y en lugar de caer de rodillas, Saúl tiene un pero. En lugar de arrepentirse, él tiene un pero. Y justo ese pero es para solicitarle a Samuel que haga cosa y cuenta que nada ha pasado. Por eso es que digo que no se arrepintió. Es como si Saúl le hubiera dicho al profeta Samuel: ay, a ver Samuel, tranquilo, a ver Samuel, usted sí es legalista, Samuel. Ay, Samuel, usted sí se toma las cosas a pecho, pero tampoco, Samuel. Usted sí es exagerado. Usted arma una tempestad en un vaso de agua, Samuel. Pues sí, Samuel, yo le fallé a Dios, yo le fallé al Señor. A ver, Samuel, ¿quién no le fallaba al Señor? Además, Samuel, tú debes saber que en últimas esto no fue tan grave. Samuel, ¿sabe qué, Samuel? Vamos a actuar como si nada hubiera pasado. ¿Cómo lo ve? Con esta palabra, sí he pecado, pero quiero que me des reconocimiento ante los ancianos de mi pueblo, ante las autoridades de mi pueblo. ¿Cuál es el propósito que tiene Saúl? El propósito es que todo Israel lo siga respetando como el ungido del Señor, como el ungido de Dios. En cambio, cuando David pecó y también fue amonestado, porque es que no es que Dios amoneste a unos y a otros no, cuando David pecó y fue amonestado por otro profeta, que en este caso fue Natán, David cayó de rodillas ante Dios y dijo lo siguiente:
Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. ¿Logran ver la diferencia? ¿Logran ver por qué Dios desechó a Saúl, pero perdona y levanta a David? Es que Saúl amaba su posición, pero no amaba a Dios. ¿Le interesó a Saúl su pecado? En lo absoluto, no le interesó para nada. A él no le dolió ni en lo más mínimo haber ofendido a Dios, haber rechazado la palabra del Señor. A él lo único que le interesaba era su palacio, era su trono, su posición. Escuche lo siguiente. Saúl amó la posición, pero no amó a quien se la había dado. Saúl amó la posición, pero no amó a quien se la había dado. Y esto es terrible, pero no es nada comparado con lo que él siguió diciendo. Vea, lo más terrible salió una vez más por su boca, porque Saúl siguió diciendo, le dijo a Samuel, regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Yo no sé si ustedes logran ver lo aferrado que este hombre está al poder, a la posición. Este hombre, escúcheme bien, este hombre quiere utilizar la mismísima adoración para encubrir su pecado. O sea, peco y me arropo con la sábana de la adoración. Peco y me arropo con la sábana del culto, del ayuno, de la oración. No me he arrepentido, pero sigo orando como si nada hubiera pasado. Peco, pero sigo yendo al culto, y no estoy diciendo que dejemos de ir al culto como cuando pequemos, pero debo hacerlo, sí debo orar, sí debo ir al culto, sí debo orar, pero primero debo arrepentirme. Primero debo arrepentirme. Saúl es del tipo de cristianos que pecan y tapan su pecado con adoración. Qué terrible. Se lo repito. Saúl es del tipo de cristianos que pecan y tapan su pecado con adoración. Yo tuve la dolorosa y triste experiencia de tener que amonestar a alguien, a un cristiano, por su pecado de inmoralidad sexual. Lo amonesté y lo amonesté fuerte porque eso es muy delicado. ¿Y sabe qué hizo este cristiano? Este cristiano amaba era la posición. Este cristiano lo que quería era figurar. Este cristiano, entre comillas, lo que quería era servir. Él anhelaba servir. Como le amonesté fuertemente, él decidió irse para otra iglesia donde está sirviendo, sin haberse arrepentido, sin haber reconocido. Hay gente así. ¿Qué hizo Saúl para conservar su posición? Vea, cuando alguien ama la posición es tremendo lo que puede hacer. Mire, mantuvo una adoración fingida, le entregó a su hija a David con el propósito de engañar a David para que cayera en manos de los filisteos, así lo dice el texto bíblico. Persiguió a muerte a David por todo el territorio israelita, hasta lo hizo huir al territorio filisteo. Cuarto, insultó a su hijo Jonatán, empezó a discutir porque Jonatán sí amaba y sí reconocía que Dios tenía un propósito con David. Y 5, asesinó a 85 sacerdotes en Not. Saúl. Todo eso lo hizo porque amaba su posición. Porque escuche lo siguiente: quien ama el poder, por el poder, hará cualquier cosa. Quien ama el poder, por el poder, hará cualquier cosa. Quisiera preguntarle, ¿a qué cosas se está aferrando que le impiden volverse a Cristo?
Son las cosas que Dios mismo le ha dado las que le están impidiendo caminar con Dios. Dios le dio un negocio a usted y ahora el negocio es el que le impide adorar a Dios. Dios le dio un hijo a usted, una hija a usted, y ahora por su hijo, por su bebecito, por su niño, entonces usted no se congrega y no sirve al Señor. ¿Valora usted más las cosas de este mundo que estar en un culto delante de Dios? Yo estoy preocupado porque ahora, como hay ciertas restricciones para congregarnos, temo que muchos no tienen problema de ir al centro comercial, no tienen problema de viajar, de subirse a un bus, de subirse a un carro, pero sí temen ir a la iglesia. Sí se montan en su carro para irse a su finca, para vacacionar, pero no lo piensan mucho para congregarse. Pregunto, ¿ama las cosas de que Dios le ha dado más que a Dios mismo? ¿Usted ama más esas cosas? ¿Usted se aferra a esas cosas? Miremos el mensaje del Evangelio en esta historia. Yo estuve reflexionando acerca de Saúl y llegué a la siguiente conclusión. Saúl no dejó su pecado porque se aferró al trono. Jesús no se aferró al trono para morir por nuestros pecados. Qué lindo Cristo. Menos mal que nuestro Salvador se llama Jesús, no Saúl. Se lo repito. Saúl no dejó su pecado porque se aferró al trono. Jesús no se aferró al trono para morir por nuestros pecados. Qué lindo Jesús. Les he hablado de dos razones por las cuales Dios desechó al rebelde de Saúl. Lo desechó por rebelde, ¿cierto? Pero ¿en qué se manifestó la rebelión? Número uno, en que Saúl rechazó la palabra. Y número dos, en que Saúl amó la posición. Número tres, Dios desechó a Saúl porque Saúl consultó a una pitonisa. Saúl consultó a una pitonisa. Bueno, la palabra pitonisa es un sinónimo de bruja, ¿no? De adivina. Y bueno, esta palabra viene de pitón, ¿cierto? La serpiente. La serpiente de Pitón, y porque está asociado con todo lo que tiene que ver con el ocultismo. ¿Sí? Vamos a leer ahora sí el pasaje con que iniciamos. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 al 14. Mire lo que dice. Primera de Crónicas 10, 13 al 14. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor. O sea, él es responsable de haberse rebelado. No es que Dios lo quisiera matar. Él provocó su propia muerte. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor. Pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso, el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí, de quien se levantaría el Mesías, Cristo Jesús. Bueno, muy bien. Como dije, una pitonisa es una divina, es un sinónimo, ¿no? Y utilicé esta palabra pitonisa para que le quede más fácil en su memoria y pueda recordar esta predicación. Escúcheme. ¿Cuál es el problema de la rebelión? Recuerde 3 P's, ¿sí? El problema de la rebelión es que Dios rechaza o Dios desecha a los rebeldes. ¿Y cómo se manifiesta la rebeldía? Recuerde estas 3 palabras. Número 1, palabra. Saúl rechazó la palabra de Dios. Número 2, posición. Saúl amó la posición. Y número 3, pitonisa, también con P. Pitonisa. Porque Saúl consultó a una pitonisa, es decir, a una adivina. Escúcheme lo siguiente. Cuando a las tinieblas consultas, a Dios insultas. Así es. Cuando a las tinieblas consultas, a Dios insultas. A mí me parece muy interesante y muy inquietante que el cronista afirme que Saúl no consultó al Señor.
porque vea lo que dice el primer libro de Samuel. Voy a leerles primer libro de Samuel 28 del 5 al 11. Este es el momento en que el día antes Saúl consulta a la pitonisa. Mire lo que dice el libro de Samuel. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor. Pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl?, respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? Tan cierto como que el Señor vive, vea, está metiendo a Dios. Tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer?, preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Aquí se ve que Saúl sí consulta, pero el libro de Crónicas dice que no consultó al Señor, y por haber ido a consultar a una adivina, el Señor le decretó la muerte. Escúcheme lo siguiente: Saúl es del tipo de cristianos que busca a Dios solo cuando está en problemas. Y para colmo de males, si Dios no le responde rápido, sale a consultar a los brujos o a cualquiera que le diga lo que él quiere oír. O sea que en últimas, Saúl realmente no está consultando al Señor. Su corazón quiere usar a Dios. Saúl pretendió usar a Dios para sus intereses. Y escúcheme bien, Dios sabe con qué corazón lo buscamos. Y como el corazón de Saúl no era honesto y no era recto delante de Dios, Dios guardó silencio. Dios no le respondió, ni en sueño, ni en visión, ni con los profetas, ni con el Urim. Dios no le contestó. ¿Por qué? Porque Dios sabe con qué corazón lo buscamos. Saúl es el tipo de cristianos que creen que Dios está a su servicio, que solo buscan a Dios para pedir y que no les interesa en lo más mínimo obedecer sus mandamientos. Buscan a Dios en medio de sus tormentas, buscan a Dios en medio de sus crisis, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Pero cuando el sol está radiante, cuando todo va bien en su vida, no les importa tomar distancia y alejarse del Señor. Vea, en cierta ocasión hablé con alguien que es muy allegado a mí y le pregunté por qué no seguía a Cristo. Le pregunté así directamente: ¿usted por qué no sigue a Cristo? Y esta persona que es muy allegada a mí me dijo que él lo había intentado. Me dijo: es que duré como unos 3 meses juicioso, sin nada del mundo, sin emborracharme, sin música, sin baile. Duré 3 meses y en esos 3 meses así me fue mal, como un perro en las misas, o sea, terrible. Me dijo así. Y la noche en que un amigo me invitó a tomar y me fui a tomar con él, ese amigo, cuando estábamos borrachos, me dijo: ¿qué está haciendo? Y yo le dije: estoy sin trabajo. Entonces mi amigo, me dijo él, me ofreció trabajo. Al otro día tenía un contrato por varios millones de pesos, al estilo de Saúl. Escúcheme lo siguiente: Satanás anda a la casa de los que no escuchan al Señor. Claro que sí, Satanás anda a la casa de los que no escuchan al Señor. Satanás anda a la casa de los que buscan al Señor con un interés egocéntrico, que me haga el milagrito, que me conteste ya, y si Dios no me responde, entonces salgo corriendo porque en otro lugar voy a encontrar respuesta. En cambio, miremos el contraste. Mientras que David, cuando pecó,
sintió pánico y dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Saúl, cuando pecó, salió corriendo a consultar a los espíritus, para que entendamos por qué Dios desecha a Saúl y por qué Dios perdona a David. Fue como si Saúl, ante el silencio de Dios, le hubiese contestado: bueno, Dios, si tú no me contestas, tranquilo, yo sé cómo puedo tener respuestas. Yo tengo mis atajos, yo tengo mis maneras de que Dios me hable o que mis dioses me hablen. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Samuel cuando amonestó a Saúl? Las que vimos en el primer punto, ¿las recuerdan? Estas fueron las palabras: la rebeldía es como la adivinación. La rebeldía es como la adivinación. ¿Lo ven? ¿Lo notan? El rebelde terminó en una casa de una adivina, de una pitonisa, en la casa de una bruja. El rebelde. Yo no sé, pero me estuve preguntando y le pregunté a mi niña, a mi esposa: nena, ¿por qué las últimas predicaciones el Señor está haciendo tanta insistencia con el ocultismo? ¿Por qué en cada pasaje pues me tengo que encontrar con el ocultismo? Con que se consultan a los ídolos, con que se consultan a los brujos, con que se postran ante Baal, Astarte, Aserá, a Moloch. ¿Por qué? ¿Por qué se ve tanto ocultismo? Y son los pasajes que me ha tocado que predicar. Bueno, que el hermano Raúl Villamizar también ha predicado. ¿Por qué? Escúcheme. Yo creo que en la iglesia hay personas que están consultando el ocultismo, a los brujos, a los hechiceros, a los idólatras. Algunos estarán consultando y otros de pronto están tentados a consultar. Le digo de parte de Dios: corte de una vez con eso. No repita la historia de Saúl el rebelde. No la repita. Corte con eso. Aquí el cronista nos dice que esta última rebelión por parte de Saúl fue la que rebosó el vaso. Todos sabemos que Saúl se suicidó. Así lo mostró este pasaje. Pero al mismo tiempo este pasaje nos dice que quien le quitó la vida a Saúl fue Dios mismo. O sea, Dios decretó el desastre para Saúl. Ustedes saben que él se tiró, ¿no?, sobre su propia lanza para suicidarse. Pero vea lo que el registro bíblico nos cuenta sobre los últimos momentos de la vida de Saúl. Los últimos momentos. Vamos a leerlos rápidamente. Segundo libro de Samuel 1, versículos 5 al 10. Segundo de Samuel 1, versículos 5 al 10. Esta pregunta la hace David: ¿y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Le preguntó David al criado que le había traído la noticia. Por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa. De pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería, respondió el criado. Saúl se volvió y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era yo y le respondí que era amalecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó: mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselos a usted, mi señor. ¿Ustedes recuerdan que Saúl se rehusó a exterminar a Amalek, a los amalecitas? Pues bien, fue una amalecita quien acabó con la vida de Saúl. Y la aplicación es esta: si no acabas con el pecado acabará contigo. Si no acabas con el pecado
el pecado acabará contigo. Cualquier pecado. Llámese orgullo, envidia, rencor, resentimiento, llámese adulterio, llámese vicio. Si no acabas con el pecado acabará contigo. Quizás nosotros no seamos como Saúl, que buscamos pitonizas para consultar. Pero le pregunto, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros sobresaltos, porque Saúl se descorazonó cuando vio que los filisteos venían. ¿Usted a quién consulta? Usted hace una oración cortica como la que hizo Saúl y espera que inmediatamente Dios corra a responderle, y si no le responde, entonces usted sale a buscar a otras personas, a otros amigos para consultar. Estimada mujer, usted que tiene esa indecisión en su corazón con respecto a su esposo, ¿usted a quién consulta? ¿Usted a quién le pide consejo? ¿Le pide consejo a sus amigas que le van a aconsejar lo que usted quiere escuchar? ¿O usted abre la palabra de Dios? ¿O usted busca a su pastor? ¿O usted busca a su líder y pide un consejo de parte de Dios? Estimado hombre, usted que ha perdido el amor por su esposa, que ya no la ve bonita, que ya no la ve atractiva y que está pensando en separarse, ¿usted a quién busca cuando piensa eso? ¿Usted a quién le pide consejo? ¿Le pide consejo a sus amigotes? ¿A sus compañeros de trabajo? ¿A sus compañeros, no sé, de farra? ¿A los que no tienen temor de Dios? ¿Para que le digan lo que usted quiere escuchar? ¿Usted a quién le pide consejo? Estimado joven, estimado adolescente, cuando usted se siente cargado y aburrido con sus padres y quiere tomar malas decisiones y le llegan a la mente malas decisiones, le pregunto, ¿usted a quién consulta? ¿Será que usted va donde sus amigos que son más inmaduros que usted para pedirle que le aconseje? ¿Será que usted le abre su corazón a ellos que han tomado peores decisiones que usted, que están más mal que usted? Le pregunto, ¿usted a quién consulta? Tome la firme decisión en medio de toda circunstancia, buena o mala, bonita o difícil, en medio de toda circunstancia, tome la firme decisión de consultar siempre al Señor. Un cristiano siempre acude a Cristo. Cierro con esto. Saúl murió como advertencia para los rebeldes. Así es. Saúl murió como advertencia para los rebeldes. Cuando Judá volvió de la cautividad, el Señor quiso que leyeran nuevamente cómo murió Saúl, para que no repitieran la historia. El problema es que todos llevamos a un Saúl adentro. Todos de alguna manera hemos rechazado la palabra. Claro que sí. Todos de alguna manera nos aferramos a lo que tenemos, a nuestra posición, a nuestro buen nombre, a nuestra salud. Nos aferramos a las posesiones y a las posiciones y al poder que Dios mismo nos ha otorgado. Todos de alguna manera, quizás al último que consultamos, no al primero, al último quizás es al Señor. Todos llevamos a un Saúl adentro. ¿Qué hacer? Afortunadamente, un día, el Rey verdadero, Cristo Jesús, se levantó de su trono y vino a morir por los rebeldes. La única demanda que hace de parte de nosotros es arrepentimiento. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Saúl murió por rebelde. Saúl murió por rebelde, pero Cristo murió por los rebeldes. Vuélvase a Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias. Mil y mil gracias por tu bendita palabra, por tu poderosa palabra, por tu palabra que nos corrige, por tu palabra que nos instruye, por tu palabra que nos enseña, que es luz, Señor, y que no nos deja ir al abismo. Te pido que esta palabra nos libere, que esta palabra nos haga volver al camino,
Que esta palabra nos lleve al arrepentimiento. Que pongamos nuestra mirada en tu Hijo Jesucristo para salvación. Te pido que nos ayudes y nos bendigas. A todos, Señor, a todos los de la comunidad Vida con Propósito y a todo aquel que escuche esta palabra, Señor. Ruego que saques de nosotros a Saúl, a ese Saúl que llevamos adentro, Señor, que quiere oponerse a tu palabra, que quiere aferrarse a este mundo, que se esconde en las tinieblas, en la oscuridad, Señor. Permítenos ver la luz del Evangelio, la luz de Cristo Jesús y caminar a su amparo, al amparo de Cristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga a todos.